Prácticamente las 11 en la República. Vamos a hablar con uno de los máximos estudiosos de la macroeconomía argentina, del endeudamiento argentino, como es el doctor Héctor Giuliano, con dos preguntas básicamente, ¿no? La primera, ¿qué pasa si no ingresan moderadamente a tiempo los 5.400 millones de dólares del fondo, que aparentemente el propio FMI quiere que se conozca primero quién va a gobernar la Argentina por los próximos años? Y en segundo lugar, vamos a ver si podemos conocer algunos datos no muy promocionados, ¿no? Siempre aparece alguna perlita por ahí dentro del presupuesto del año 2020 presentado ya en el Congreso. Doctor Giuliano, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, Claudio, y gracias por llamar. Sí, a ver, tomo nota de las dos preguntas. La primera, en realidad no pasa nada si el Fondo Monetario no desembolsa estos 5.400 millones. Perdón, ¿tiene bien? ¿Se escucha? Perfectamente. No, está bien, perdón. ¿Por qué? Porque el gobierno, por decreto, ha hecho un reperfilamiento de deuda. ¿Qué quiere decir? Pateó para adelante compromisos del Estado que tenían que vencer entre ahora, septiembre y fin de año. Es decir, concretamente se lo pateó al nuevo gobierno. No está claro cuál es la suma total que le reenvió, pero las estimaciones, que primero se hablaron de 7, 8, 9 mil millones de dólares, en realidad, haciendo un cálculo fino, parece que son 14 mil millones de dólares. Dicho en buen romance, Erno Macri, en las postrimerías de su gestión, le patea al gobierno, supuestamente al gobierno Fernández, 14 mil millones de dólares más de vencimiento que tendrían que haberse producido en los meses que faltan hasta fin de año, que Macri no va a pagar y se lo pasa a Alberto Fernández. Un adelanto de la herencia, digamos. Es claro, parte de la herencia. Esto quiere decir que, desde el punto de vista técnico, me parece que esta cifra tan elevada estuvo calculada involucrando la posibilidad de que no vengan los 5.400 millones del fondo. Como quien dice, yo ante la duda pateo para adelante todos mis compromisos. Si viene lo del fondo, sí, pero si no, mi interpretación es que el desembolso del fondo no es vital para los vencimientos de la deuda, que ya el mal está hecho, ya como quien dice, ya el gobierno se cubrió pateándole todo lo que tenía que pagar básicamente al nuevo gobierno. Eso por el lado está bien, es materia opinable, quién puede decir lo que es exactamente, pero esto es la realidad, se patean al nuevo gobierno 14 mil millones, y si vendrían los 5.400, bueno, sería una gran ayuda para el gobierno porque tiene más plata prestada, y digámoslo claramente, este gobierno embolsó el 80% del préstamo extraordinario del Fondo Monetario y la cuenta la tiene que pagar el que viene. Esto es una realidad. Más allá de todas sus connotaciones obvias políticas, pero esto creo que lo hemos hablado con usted otras veces, el gobierno Macri fracasó. Llevó al país a la cesación de pago el año pasado y sobrevive y puede completar su mandato gracias a la asistencia financiera del Fondo Monetario en los vencimientos del bienio 2018-2019. Esto es así, sin juicio de valores. Claro, a los kirchneristas a los macristas no les gustará, a los kirchneristas se regocijarán, pero la realidad es esa. Ahora bien, en cuanto al vencimiento, respondo eso a su primera pregunta, ¿verdad? Creo que no es una tragedia, no que no venga el desembolso del fondo. Pero acá se abre otro capítulo más delicado, que es la responsabilidad del fondo en lo que está ocurriendo. En este momento, aunque no se diga, el fondo está en una situación realmente muy complicada. Primero y principal porque prestó una cifra récord, 57 mil millones de dólares, a un país que no estaba en condiciones de poder devolver ese préstamo. Esto fue discutido en el board, en el directorio ejecutivo del fondo, y no uno, sino varios países, sobre todo europeos, le dijeron de todo a la Argentina. Dijeron ante el Fondo Monetario, imputándole el apoyo de Estados Unidos a través de la presidenta, de la directora gerente, Christine Lagarde, le dijeron que el fondo estaba despilfarrando los dineros, prestándole a un país
cuya situación no era estable. Christine Lagarde se jugó apoyando al país, y yo creo que esto de que ella haya dejado el cargo prematuramente, unos meses antes, con el tema de que va a presidir el Banco Central Europeo, tiene también relación con el descrédito del fondo. Porque, a ver, perdón, le agrego este dato, discúlpeme. El fondo desembolsó hasta ahora 45.000 millones de los 57. Y desde que lo desembolsó el año pasado hasta ahora salieron del país por fuga de capitales 34.000. Entonces, la mayor parte de lo que prestó el fondo no fue para cubrir el déficit fiscal, fue para financiar la fuga de capitales. Esto es objetivamente así. Sí, perdón. Que es uno de los puntos más cuestionables por la gente que integra el directorio del fondo, ¿no? Ahora, claro, eso, sí. En las últimas horas apareció el siguiente dato, que el Central va a necesitar de aquí, suponiendo que no entre estos 5.400, ¿no?, hasta el 10 de diciembre, 200 o 230 millones de dólares por día. O sea, esa es la reserva real que hay para que el Central intervenga ante la posibilidad de alguna turbulencia en el mercado de cambios. Bueno, perdón, usted dice... No, pero perdón, eso es otro capítulo. Eso es otro capítulo. Una es la deuda del Tesoro, la deuda que toma el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda, a través de la tesorería. Otra es la deuda paralela y el problema del Banco Central, que es una cuenta separada. La Administración Central al 30 de junio, según cifras oficiales, debe 350.000 millones de dólares. Son exactamente 100.000 millones de dólares más que lo que recibió Macri. Es decir, en 3 años endeudó al país por 100.000 millones de dólares más, de 254 a 350. Y la cuenta sigue creciendo. Esa es la cuenta del Tesoro, del gobierno central. Por otro lado, el Banco Central, el Banco Central tiene deudas por el equivalente a otros 87.000 millones de dólares y reservas por 50, por menos de 50. Por eso a mí lo que me sorprende, y lo vengo diciendo hace tiempo, creo que lo hemos hablado, es que acá todo el mundo habla de la deuda pública del Tesoro y nadie dice media palabra de la espantosa deuda paralela del Banco Central. Porque el Banco Central está pagando de intereses, solamente el Banco Central, más de 5.000 millones de pesos por día, por intereses de las LELIC y de los pases pasivos. Y a mí me sorprende que nadie diga media palabra de esto, porque lo que se está reestructurando o no, los pagos del fondo, no son para el Banco Central, son para aguantar la deuda del Tesoro. O sea que, digamos así, cuando uno quiere componer un cuadro de situación, se encuentra, primero, el Tesoro sobreendeudado y negociando desesperadamente, pateando las obligaciones al nuevo gobierno. El Banco Central con una sangría de intereses diarios imparable y con una deuda sobre la cual nadie dice qué se va a hacer. El Banco Central, insisto, tiene deudas por el equivalente a 87.000 millones de dólares y nadie dice media palabra de qué van a hacer con el Banco Central. Bien. ¿No? Y le agregaría más, el tema del Fondo Monetario específicamente es un problema menor dentro de esta gravedad, porque el Fondo Monetario está sobreentendido que puede refinanciar la deuda. Quiere decir que de lo que ha, digamos, girado el Fondo Monetario, de esos 45.000 millones, la Argentina va a empezar a pagar en devolución a partir del año 2021. Y el 2021 lo que tiene que pagar es poco, creo que eran 2.300 millones. Los fuertes vencimientos con el fondo se producen recién en el año 2022 y 2023. Que le caen respectivamente unos 23.000 millones de dólares cada año. Para resumir, digamos, este primer punto, digamos que Pepe Mujica entonces tiene razón, debería asumir en la Argentina Mandrake. Bueno, no sabía esto. ¿Sí? No, acá lo que yo veo yo lo veo con mucho escepticismo. Yo creo que pese a lo que se cree, está habiendo una transición ordenada, organizada de gobierno, donde
El gobierno Macri está haciendo una gran parte del trabajo sucio previo, es decir, inflación, caída de los salarios reales, endeudamiento, compromiso del presupuesto, y el candidato más probable, Alberto Fernández, no critica nada, es decir, deja que esto, porque si fuera yo candidato estaría a los gritos que me pasen a mí 14.000 millones de dólares que tiene que pagar el gobierno anterior y me lo están endosando a mí. En cambio, el candidato Alberto Fernández está muy ocupado recibiendo ofertas de los bancos acreedores para para renegociar la deuda, ¿no? Bien. Ha recibido entre 10 y 12 ofertas, con lo cual lo que presumo yo es que acá se va una nueva reestructuración, quizás un nuevo mega canje, pero en condiciones mucho más favorables a los acreedores, porque reperfilar significa que se extienden los plazos, pero bajo las mismas condiciones, y la deuda actual es carísima. Así que cuando usted reprograma, usted extiende los plazos, es decir, reperfila, lo patea para adelante y tiene las mismas condiciones de una deuda carísima, que fueron deudas contraídas al 7-8% anual en dólares, los acreedores están, como que dice, muy contentos con ese resultado. Yo creo que más allá de toda esta alaraca que se hace, es probable que el fondo no desembolse, ya creo que lo han anunciado, que no lo desembolsarían antes del 27 de octubre, y que el desembolso que harían ya sería condicionado a que el nuevo gobierno reestructure la deuda con el propio Fondo Monetario. Muy bien. Entonces, es un poco que doctor, bueno, lo estamos perdiendo. Donde todo puede ocurrir, es claro. Bueno, algunos detalles del presupuesto y redondeamos. Bueno, presupuesto. Sí, bueno, eso hay mucho que hablar, pero le doy el dato fundamental. Dentro de esta crisis, el gobierno manda el proyecto de ley de presupuesto que se supone que lo tratará el nuevo Congreso, ¿no? Pero, primer dato que yo me fijo, ¿sabe usted cuánto le vencen de capital según el propio gobierno el año que viene? ¿Cuánto? 52.000 millones de dólares de deuda. No se va a pagar un centavo, parece un calco de lo que fue programado en este año, y se van a tomar 43.000 millones de dólares más. O sea, para su sorpresa. ¿Es financiamiento 43.000 millones más? Más. Esto según el presupuesto. Agarre usted el presupuesto, va... Bueno, no sé, por eso es surrealista. Es decir, en esta situación de crisis, donde el país no puede pagar un centavo, donde está pateando compromisos para adelante, el presupuesto que van a aprobar los legisladores dice que le vencen al país 52.000 millones y que en el presupuesto se va a autorizar la toma de otros 43.000 millones de dólares más. Esto es surrealista, es decir, estamos hablando. Después, nadie dice media palabra de la deuda monstruosa del Banco Central. Entonces, directamente, esto ya escapa a toda interpretación racional. Usted tiene un país sobreendeudado que por intereses del Banco Central y del Tesoro, el Tesoro pasa a pagar 3.000 millones de pesos por día de intereses. Y el Banco Central está pagando 5.000. O sea, 8.000 millones de pesos diarios que se están pagando de intereses para patear deuda para adelante del Tesoro y del Banco Central. Esto, literalmente, para mí es un saqueo financiero, no hay otra, porque esto no escapa a nadie. Es decir, el país está en cesación de pagos. Alguien tiene que blanquear este default. Blanquear significa reprogramar deudas sobre base distinta. En cambio, tanto el gobierno actual como parece el que viene, están en la idea de enmascarar esto para que todo siga igual, pateando compromisos para adelante y pagando más intereses. Por último, eso es lo que yo veo. Deme en dólares el monto total del presupuesto, digamos, como para tener una noción de lo que representa. Creo que son 93.000, si no me equivoco le digo exacto, sí, 93.000 millones de dólares es el total de gasto público del presupuesto del año que viene. Y 52... Y aparte, es claro, la cuenta del endeudamiento se hace aparte.
Y aparte del gasto público de 93.000, en efecto, el gobierno tendría que pagar deuda por capital por 52. O sea, la deuda que vence equivale a más de la mitad del gasto público, si uno lo compara. Pero son cuentas separadas, porque la deuda se computa separadamente del gasto público. Lo único que está dentro del gasto público son los intereses, que son 18.000 millones de dólares. Esto significa que los intereses sobre el gasto público total son el 20% del gasto público total, pero si uno lo mira contra la administración central, que es la que realmente paga los ministerios y todo, es el 43%. Quiere decir que 4 pesos con 30 de cada 10 que gasta el Estado son para pagar intereses. Esta es la proporción. Más del 40% del gasto público son intereses. Por eso estas cifras son, desde el punto de vista financiero, son demoledoras. Usted no puede planificar nada. Por eso tiene que, por intereses, gasta, qué sé yo, el doble, el triple. En pesos es 1.200.000 millones de pesos de intereses, que equivalen a 18.000 millones de dólares. Para que usted tenga idea, o los oyentes, no en general. El gasto público es de 250.000 millones de pesos. O sea, por intereses están pagando 4 o 5 veces más que por todo lo que es obra pública en un año. Sí. Bueno, las cifras siguen. Si quiere otro momento hablamos específicamente del presupuesto. El diálogo, esto es el punto del partida del por qué los candidatos no hablan mucho de qué piensan hacer con la economía, ¿no? Y es claro, primero, la clave es que la deuda no es tema de debate, y la deuda es el condicionante total de todas las cuentas públicas. Así que si usted quiere hablar de economía, tiene que tocar la deuda no se puede tocar, entonces la consigna es: hablen de cualquier cosa menos de la deuda. Después, estas cosas se manejan en privado, en secreto. El candidato Alberto Fernández declaró él que haya recibido entre 10 y 12 ofertas de distintos bancos y fondos de inversión, que son los que cobran comisiones por esta tarea. Es su tarea, ¿no? Es el club de la deuda, lo que se llama el club de la deuda, el club de los grandes fondos de inversión que presentan propuestas para que el país patee para adelante, es decir, haga un nuevo megacanje, y de ellos obviamente cobran sus comisiones. Una de las propuestas que fue acercada, se sabe, por la banca Morgan, y otra por un consorcio de bancos y fondos de inversión, en el cual está la Unión de Bancos Suizos, están los fondos grandes, estos monstruos, BlackRock, Templeton. Y bueno, así gira el mundo con respecto al poder de los grandes grupos financieros que viven refinanciando deuda del Estado. Muy bien. Y el Estado asumiendo compromisos que no puede pagar. Doctor Giuliano, ha sido un gusto escucharlo nuevamente, que tenga una buena jornada. Gracias por llamar, buen día, adiós. Bueno, en ningún lado se habla tanto de guita como en el Primero de la Mañana, che. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el Primero de la Mañana, con Claudio Ponce de León. El Primero de la Mañana, 100% periodismo.